Cuando estaba haciendo este tema, yo dije, bueno, la lista es, hay muchos porqués podemos responder acerca de por qué nacimos, pero quiero darles dos nada más. Número uno, para gobernar su creación, y número dos, para adorarle. Para eso nacimos. Primero tenemos que entender que Dios creó al mundo físico. Dios creó al mundo físico para nosotros. No existía y Él lo creó, y al final nos crea a nosotros y nos lo entrega a nosotros para que lo podamos señorear. Ahora, Jeremías capítulo 1 versículo 5 dice así: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Es interesante porque nosotros preexistíamos, o sea, ya existíamos en Dios. Por eso dice, antes que te formase en el vientre te conocí. Él ya sabía también acerca de nuestro futuro. Ahora, al nacer obtenemos un cuerpo físico, y ese cuerpo físico es necesario porque nos ayuda a interactuar con este mundo material. Ahora, limitado por el tiempo, o limitado al tiempo y también al espacio, pero en un principio no era así. Dios nos creó eternos. No nada más nuestra eternidad es espiritual, sino que nuestra eternidad también es física. Pero obviamente el pecado nos limitó en el tiempo, pero también en el espacio. Dios creó al hombre para gobernar su creación, lo he compartido en otras ocasiones, señorear sobre todas las cosas que Él ha creado físicas. Dios creó al mundo. ¿Y qué está en el mundo? Pues la tierra y todo lo que en él hay. Las plantas, las aves, los animales marinos, terrestres, las aves, etcétera. Todo lo que está en esta tierra, Él lo creó. Las dos grandes lumbreras, el sol, la luna, las estrellas, y todo lo creó para nosotros. Todo lo material Él lo creó para nosotros. Dios creó a este mundo físico. Pero cuando Él crea este mundo físico, Él encuentra un problema que tiene que solucionar. ¿Y cuál es ese problema? ¿Cómo gobernar su creación física? ¿Cómo señorearla? ¿Quién se va a hacer cargo de ella? Entonces Dios crea al hombre para solucionar este problema. Es un principio que está en Génesis capítulo 1 versículo 24, y dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre, después de que creó todo lo físico, a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Él nos creó y lo dice, y es claro, ¿verdad? Para señorear toda su creación. Ahora, pero había un problema. ¿Cómo se llamaba o cómo se llama ese problema? Señorear la tierra. Él creó todo lo físico, pero hay un problema. ¿Quién va a señorear mi creación? Y Dios ve cómo solucionarlo, creando a un ente capaz, pensante, el hombre, y nos coloca en esta tierra. Pero cuando el hombre peca, entonces creó otro problema. Ahora Dios se metió en líos porque ahora tiene dos problemas. El primero era, y el reino que Dios le dio al hombre para señorearlo. Ese era el problema primero, ¿verdad? ¿Quién va o cómo le voy a hacer para sujetar mi creación, para gobernar mi creación, para señorear mi creación? Era un problema. Y entonces queda el hombre para intentar solucionar ese problema.
Pero resulta que el hombre se lo entrega a Satanás y ahora había que recuperar lo que perdió el hombre. Ahora tenía dos problemas, porque ya no lo gobernaba o no lo señoreaba su creación en el hombre, sino que ahora se lo había entregado a otro. Dos problemas. Ahora, ¿cuántos saben que Dios ya solucionó ese problema hace 2000 años? Le arrebató al enemigo su señorío y nos lo volvió a entregar a nosotros. Pero ahora que nos lo entregó, hay otro problema, puros problemas causamos nosotros, ¿verdad? Y nos lo recuerdan las esposas, ¿verdad? Es que tú puros problemas, te metes en cosas y sales mal. Haces cosas que no tienes que hacer. Nunca solucionas nada. La cosa es que siempre somos un problema. Uno le tiene que decir a la esposa, pues ten un poco de paciencia, ¿verdad? Pero es cierto, Dios solucionó ese problema porque le quita su señorío y se lo entrega al hombre, pero ahora el hombre está limitado en el tiempo y está limitado en el espacio, y además su mente quedó afectada, ¿verdad? Tiene una mente limitada. Le cuesta trabajo al hombre incluso percibir las cosas que son de Dios. Entonces emprendemos una enseñanza. Por eso la gente, cuando viene a los pies de Cristo, empieza un proceso de transformación que mental, en la mente, y a algunos les lleva décadas. Hay gente que tiene años en el cristianismo y uno les tiene que explicar todavía las cosas básicas del reino de Dios. Entonces hay un problema que heredamos por causa del pecado. ¿Saben cuál es el problema del creyente? Que no sabe por qué nació. Y yo creo que en el impío lo entiendo, pero en el creyente no tendría que ser así. Todo en Dios tiene sentido cuando conoces tu propósito, tu misión en esta tierra. Y a veces nosotros, cuando descubrimos la misión, yo pienso que la minimizan. Pero es fundamental y debe ser nuestra prioridad. Dios no se levantó una mañana y te vio por ahí y se sorprendió y dijo, ¿y este de dónde salió? No. O sea, usted no es producto de la casualidad. Y hay mucha gente que piensa eso. Todo lo que hace Dios lo pasa por un diseño. Y cuando tiene diseño hay un sentido. Y cuando tiene diseño hay un propósito. ¿Por qué? Porque fue planeado. Lo que usted crea y que tiene un diseño, tiene propósito. O sea, nosotros no nacimos por obra de la casualidad. No es una reproducción animal, ¿verdad? No. Tú estás aquí para señorear. Todo lo que hace Dios lo pasa por un diseño y fue planeado con un propósito. O sea, tú estás aquí para señorear, para liderar, para que seas cabeza, dice así la Biblia, y no cola, para gobernar, para señorear tu familia, para señorear tu negocio, los negocios, tu sociedad, tu comunidad, en donde Dios te ponga. Pero la gente no sabe por qué nace. Y hay una misión que Dios nos dio. Fíjense, en el Antiguo Testamento, en Génesis, dice que Dios le dijo al hombre, multiplíquense y llenen la tierra y señoren. Bueno, ese principio no caducó, sigue siendo el mismo. Tenemos que multiplicarnos, y algunos lo hacen con muchas ganas, llenar la tierra, y tenemos que señorearla. Algunos la multiplican, pero no la señorean. El hombre perdió
su posición, su misión de señorear la creación que Dios le entregó hace miles de años. ¿Por qué nací? Porque Dios quiere gobernar su creación, quiere señorear su creación. Y estamos en ese descubrir, sí, con un cuerpo limitado al tiempo y limitado al espacio. Pero algún día vamos a gobernar con Él, dice la Biblia. ¿Sí saben? Ahora, si tú entiendes esto, vas a descubrir cuál es tu misión. Yo le decía a los jóvenes ayer, importante lo que le voy a decir. Yo le decía a ellos, ¿cuál es tu proyecto de vida? Y ellos me decían, yo quiero estudiar medicina. Entonces, no está mal, qué bueno. Ojalá si todos los jóvenes quisieran terminar una carrera y tener, ¿verdad?, sus estudios y poderse sentir realizada en esa área. Tener una casa, un auto, poner una clínica, un negocio, fantástico. Pero esa no es la misión más importante de nosotros aquí en esta tierra. Eso es tan solo parte de la vida, de las habilidades que Dios te regala, de las capacidades que Dios te da como ser pensante, para cumplir un propósito con una misión que es mayor que lo que podamos obtener físicamente o terrenalmente. ¡Qué bueno! Yo quisiera vivir bien, tener una buena casa, tener un buen auto, tener buenos ingresos, está bien. Pero eso no es lo más importante en nosotros. Hay algo mayor. Y entonces cuando descubro mi propósito, por qué nací, por eso cobra sentido. Y además, todo lo que hago cobra sentido. Y además me impulsa a lograr objetivos porque hay una misión poderosa que yo tengo que cumplir. Yo creo que los cristianos o todos nosotros nos perdemos en esta idea. Y es muy fácil perderse y desenfocarse. Por eso dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y eso es añadido. ¿Por qué dice eso? Porque es más importante el reino de Dios y su justicia que las cosas materiales. Pero no quiere decir que no voy a luchar ni voy a obtener cosas materiales. Son necesarias. Dios nos las da, pero nos las da con un propósito mayor. ¿Por qué? Porque cuando yo señoreo, yo tengo mayor influencia. Cuando yo señoreo, ¿verdad?, yo tengo control. Cuando yo señoreo, es diferente. Pero si yo no entiendo eso, entonces yo me pierdo. Lo más triste, hay gente que se pierde buscando eso y no lo alcanza. ¿Por qué naciste? Hay una misión, una sola misión, y es establecer el reino de Dios en esta tierra. ¿Cómo se establece ese reino? Él quiere conquistar nuestros corazones, pero ¿cómo se establece este reino? Predicando el evangelio, para que la gente, una vez que creyó en Jesús y lo confesó porque lo recibió en su corazón, pasa del reino de las tinieblas al reino de Dios. Esa es nuestra misión. Y todo lo demás, gloria a Dios. No está mal que vayas a visitar a un hermano en tu Rubicon Jeep, como también en una moto. Pero lo más importante no es eso, es la misión que Dios nos dio. ¿Por qué nacimos? Número 2, para adorar. Efesios capítulo 1 dice así: desde antes de crear el mundo, Dios nos escogió por medio de Cristo. Fíjense, ya éramos escogidos. Y si somos escogidos, somos amados, para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo
desde el principio, pero los cabezones fallamos. Dios hizo todo eso para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. ¿Por qué nacimos? Para alabarlo, para adorarlo. Entonces la pregunta es, ¿por qué adoramos a Dios? Porque Él es bueno. ¿Será suficiente eso? ¿Entendemos su bondad de Él? ¿Porque es necesario? ¿Porque es crucial el Señor en nuestra vida? ¿Hasta dónde comprendemos esto? Aunque no lo sepas, aunque lo ignores y aunque lo niegues, tu alma tiene sed del Todopoderoso. Es una búsqueda de nuestra alma. Y a veces nos desviamos, ¿verdad? En nuestra conciencia, porque terminamos adorando lo que no tenemos que adorar. Pero nuestra alma, ¿verdad?, tiene esa necesidad, ¿verdad?, del Todopoderoso. Necesitamos adorar a Dios. Necesitamos adorar a Dios. Ahora, ¿por qué fuimos hechos? Para adorar a Dios. Para eso. Cuando a Dios lo ponemos, no sé si primero o en primer lugar en nuestra vida se ubica. Ojo lo que le voy a decir, porque a veces no sabemos qué es adorar, pero fuimos hechos para adorar a Dios. ¿Qué significa? Poner a Dios en su trono, en el centro de toda su vida o en primer lugar. Y entonces nuestra vida se ubica. Cuando la creación pone en el trono de su existencia al Creador, la creación funciona ahora sí según su propósito. Quiere decir que para encontrar el propósito de nosotros tenemos que poner a Dios en el lugar correcto. ¿Cuál es el lugar correcto? En su trono, en primer lugar. Cuando la creación desconoce a su Creador porque no está en su trono, pierde su propósito y vive o tiene una vida sin sentido, vaga por el mundo. Tenemos que poner a Dios en el lugar que a Él le corresponde. Somos de Él por creación y somos de Él por redención. Fíjese que le pertenecemos a Él doblemente. No nada más te creó, sino que además te justificó. Eso es una maravilla. ¿Por qué adoramos a Dios? Ahora, la adoración no es cantar canciones lentas. ¿Por qué será que cantamos? ¿Solo porque nos gustan las canciones? Porque tengo un problema a veces con mucha gente. Es que no le gustan las canciones o la alabanza. La adoración no es cantar canciones lentas. Y la pregunta es ¿por qué cantamos? Entonces, el canto solo es una expresión de adoración. El punto de la adoración no es simplemente cantar, es poner a Dios en el trono de nuestra existencia. Es adoración. Cuando lo pones en el centro de tu existencia. Y cuando lo pones en el trono de tu existencia, todo gira en torno o alrededor de Dios. Y cuando hacemos esto, dejamos de adorar a personas. Por eso es importante adorar a Dios, porque cuando no entendemos que adoración es poner a Dios en el centro de nuestra existencia, tendemos, y es muy fácil, en terminar adorando, ¿verdad?, a quien no tenemos que adorar. Dejamos de adorar a Dios y terminamos adorando personas. Así que cuidado con adorar otra cosa que no sea a Dios. Necesitamos enfocarnos, y la adoración nos ayuda a quitar la mirada en las personas y en las cosas superfluas, pasajeras de esta vida. Por eso tenemos que adorar. El ejemplo más claro, y no voy a ahondar porque todos lo sabemos, es Abraham. Puso a Dios, Abraham, en primer lugar, por encima de su hijo, ¿no? No llevó a su hijo
para adorar a Dios. ¿Y esa adoración qué implicaba? Un sacrificio. ¿Cuál era? El hijo. ¿Y qué dijo Dios? Oh, ya sé que me temes, o sea, que me adoras, que yo ocupo el primer lugar de tu vida. Y Dios los bendijo. ¿Por qué adoramos a Dios? Porque lo necesitamos. Lo necesitamos más de lo que tú te imaginas. Adoramos a Dios porque estamos agradecidos por la vida. Yo no sé si estás agradecido, pero yo sí estoy agradecido. Y todo lo que nos da con la vida, porque nos ha dado mucho.